ellos saber que... ¿Se lo conocieron? Sí, No, pues para... Pero son por tiempo, ¿no? Pero son... listo. Disculpa, ¿será que podemos correr un poquito las sillas para poner otra fila? Vamos. Ahí cabe para cantar. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por venir aquí a la universidad. La editorial de la universidad pues ha logrado durante el año pasado y continuamos con este año hacer estos conversatorios con los autores de los libros que está editando la universidad. Estos espacios se han logrado a través de diferentes alianzas en librerías a nivel nacional, y en esta oportunidad, gracias a la gestión de la universidad, pues estamos haciendo este conversatorio, este lanzamiento del libro en la tienda de la universidad. Sabemos que el horario pues es un poco pesado, sabemos que el centro pues también tiene un poquito de dificultades, entonces les queremos agradecer de antemano la presencia de ustedes y continuar con estos conversatorios que son bastante interesantes. Próximamente pues vamos a tener otro conversatorio semanalmente. Vamos a tener. La metodología del conversatorio es, van a hablar los autores, al finalizar
se hace un ciclo de preguntas muy corta y ya para cerrar el evento los invitaríamos a una copa de vino y unos canapés. Entonces pues empezamos el conversatorio de hoy. Es el libro que vamos a lanzar en este momento. Básicamente es Imaginando América Latina. Es un libro bastante coyuntural, un libro que tiene muy buena salida, un libro que es muy interesante para toda la comunidad que estamos en este momento trabajando. Para ello, pues vamos a tener a Sebastián Vargas, profesor principal y programa de Historia de la Escuela de Ciencias Humanas, doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, e historiador y magíster de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Oscar Darniel Hernández, historiador y profesional de Artes Liberales de la Universidad del Rosario, estudiante de maestría de Estudios Sociales de la misma. Sus intereses de investigación ubican en los siglos XIX y XX, principalmente las apropiaciones políticas y culturales de la modernidad industrial. Y ven. Profesora asociada en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, doctor en Historia de América Latina por la Universidad Católica, fue profesor asistente en esta misma universidad, profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica del Río de Janeiro. Entonces, pues les doy la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por la presencia también y bienvenidos. Bueno, gracias por la presentación, gracias Sven y Daniel por la invitación a comentar este libro y pues a la editorial por hacer todo esto posible el día de hoy. Voy a tratar de ser breve porque tenemos solo una hora, voy a tratar, no prometo nada. Y bueno, tengo acá como algunas anotaciones. Quisiera luego hacerle unas preguntas a los editores y posteriormente pues el público intervenga. También hay algunos de los autores de los capítulos en el público, entonces pues también si quieren, digamos, contar algo a partir de su experiencia pues trabajando en este volumen colectivo. La primera idea que yo quería plantear es que este libro, Imaginando América Latina, Historia y Cultura Visual, siglos XIX al XXI, es un libro importante para la historia y las ciencias sociales, al menos por dos motivos. Primero, porque cuenta o aborda la historia de América Latina moderna y contemporánea usando imágenes, ¿sí? Tanto como documento histórico, pero también como posibilidades analíticas y posibilidades narrativas, ¿sí? Entonces no se limita solo a usar las imágenes como fuentes, sino que también está tratando de contar nuevas historias de América Latina a partir de imágenes. Bueno, también quisiera destacar uno de los puntos fuertes de este libro es que es fruto de un trabajo colectivo y de un trabajo colectivo muy particular que implicó el trabajo que durante mucho tiempo se desarrolló al interior de un semillero de investigación. Y ahorita pues les pediré a los autores y a los editores que cuenten un poco más al respecto, pero solo quería resaltar digamos que hace parte de los esfuerzos de investigación formativa de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y por lo tanto esto tiene una manera tradicional. Digamos que el libro y los editores son claros en este punto durante la introducción. Digamos que hay un distanciamiento crítico con la historia del arte más tradicional y más bien hay un acercamiento muy interesante con un campo transdisciplinar muy sugerente que son los estudios visuales, ¿sí? De ahí la propuesta del concepto de cultura visual para abordar las imágenes en estas investigaciones históricas, en estos casos de estudio. Entonces tenemos categorías y tenemos, digamos, reflexiones como los modos del ver, las políticas de la mirada, pensar siempre, digamos, son unos capítulos que se caracterizan por pensar el contexto, la materialidad de las imágenes, sus condiciones de producción, circulación y recepción. Son todos los capítulos muy juiciosos a la hora de tratar de construir los códigos culturales que hacen posible que unas imágenes sean visibles o no, las maneras en que circulan, son reapropiadas, resignificadas, etc. Entonces,
Me parece que este libro es un ejemplo muy interesante de cómo los estudios visuales son un campo muy fecundo para en general las ciencias sociales y en particular la historia. A mí me parece que el libro, digamos, es un libro grande, es un libro que tiene 14 capítulos y me parece que está estructurado de una manera muy inteligente, muy sugerente, porque digamos que los capítulos no están reunidos, por ejemplo, a partir de tipos de fuente, ¿no? Entonces no hay, por ejemplo, un grupo o una parte del libro que sea sobre pintura, otro sobre fotografía, sino que más bien, y teniendo en cuenta también que son capítulos muy diferentes en la manera de usar sus aproximaciones teóricas y sus herramientas metodológicas, interpretativas, los editores hicieron un trabajo muy interesante y muy juicioso para tratar de establecer una organización, una estructuración a partir de unos ejes temáticos o más bien de unos problemas de la imagen en la historia de América Latina, que me parece, digamos, son muy dinámicos, ¿no? Entonces, y dicen los autores, ¿no? En la página 8, en la introducción, que van a agrupar los textos en 5 ejes o debates partiendo del criterio de los usos y dinámicas, ¿no? Los usos y dinámicas de las imágenes. Me parece que también entonces acá no solo la materialidad, la circulación, la reapropiación, en los lugares de enunciación de las imágenes, ¿no? Desde donde se producen y se visibilizan, sino también el tema de las prácticas es muy tenido en cuenta en cada uno de los capítulos. Les voy a hablar rápidamente de cada uno de estos ejes y pues de los capítulos que están allí. El primer eje es fotografía y objetividad, la autoridad de la cámara en pugna. Acá hay varios capítulos que tienen en común que quieren hacer una desnaturalización de la imagen fotográfica como, digamos que, evidencia de realidad, soporte de objetividad, ¿sí? Y más bien hay una propuesta de pensar la imagen fotográfica como un recorte sobre la realidad, como una composición, como una construcción, ¿sí? Y entonces en este grupo tenemos los capítulos de Liliana Gómez Popescu, que es muy interesante porque ella rescata algunas fotografías del archivo fotográfico de la United Fruit Company, las compara con lo que ella llama un archivo ficticio de la masacre de las bananeras, que sería, digamos, la novela 100 años de soledad de García Márquez, y nos cuenta un poquito cómo las fotos de la United Fruit Company ocultan cosas que aparentemente son, la fotografía es objetivo, mientras que 100 años de soledad, el relato novelado de García Márquez, visibiliza cosas, así sea un archivo ficticio, visibiliza cosas que las imágenes no muestran o ocultan deliberadamente. Tenemos el capítulo de Sven Schuster y Alejandra Buenaventura, en el que se analiza el papel de la fotografía para mostrar en las exposiciones universales del siglo XIX, mostrar o tratar de justificar la modernidad de Brasil, o Brasil como un país moderno, civilizado, con una cuestión muy ambigua y muy incómoda, que es la institución de la esclavitud. Entonces la fotografía sirve para mostrar algunas estrategias a partir de la cual la nacionalidad de Brasil se va a mostrar en el extranjero, digamos que lidiando con esa paradoja, que son digamos, los mitos de armonía racial, y también mostrar los discursos de blanqueamiento de la sociedad brasileña en el siglo XIX. Luego tenemos el capítulo de Daniel Hernández, que es un capítulo muy interesante sobre el gremio industrial colombiano de 1945 a 1960, cómo usó la fotografía, particularmente la fotografía documental, para construir una identidad de grupo, ¿sí? Y mostrarse como un grupo que jalonaba el progreso de la nación y que tenía un lugar determinante dentro del proceso histórico colombiano. Y allí es muy interesante también el trabajo que hace Daniel de desnaturalización y de construcción de la imagen documental, la imagen fotográfica documental. Ese es el primer eje. El segundo eje es imágenes para la nación, en donde
los capítulos analizan el papel preponderante de las imágenes, de las fuentes visuales en la construcción de la nación latinoamericana. Tenemos el capítulo de Daniela Prada, que hace una especie de genealogía de las imágenes de Policarpa Salabarrieta en diferentes soportes materiales, como los billetes, las esculturas, etc. Y nos muestra un poco cómo esta historia de Policarpa Salabarrieta, puesta en imágenes, ha estado oscilando entre la memoria y el olvido. ¿Sí? Es un capítulo muy interesante, sobre todo porque analiza diferentes formatos, diferentes soportes. El de Camila Ramírez, que analiza las representaciones gráficas, particularmente los mapas de el Atlas de Chile de Claudio Gay. Muy interesante también pensar cómo funciona la imaginación geográfica en la construcción nacional del siglo XIX en los países latinoamericanos. Luego el capítulo de Lely Munar y Sebastián Gacha, que es muy interesante también porque toma una fuente no muy estudiada para estudiar estos procesos de construcción de la identidad nacional, que son los billetes, ¿sí? Los billetes y las imágenes, los relatos que nos cuentan, particularmente hoy que es el Día de la Mujer. Pues este capítulo es interesante porque trata de ver la ausencia o la subalternización de la figura de la mujer en los billetes como dispositivo de memoria. Luego el tercer eje es propaganda política e imagen. Aquí digamos que están agrupados capítulos que se interesan por ver cómo diversos regímenes políticos han utilizado la imagen para legitimarse, ¿no? Tenemos dos casos de estudio aquí. El primero es el capítulo de Paulo Córdoba sobre el Estado Novo en Brasil, 1937-1945, cómo el régimen de Getúlio Vargas va a hacer uso, digamos, de la propaganda política, ¿sí? Para tratar de ganar una estabilidad política y legitimar o justificar la participación de Brasil como aliado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y el otro caso de este eje es, a ver si lo encuentro, es el texto de Ana Kant sobre el Perú, ¿sí? La reforma agraria en el Perú del presidente Juan Velasco Alvarado, y cómo a partir de la propaganda política quiso tratar, digamos, también de justificar esta reforma y de ganarse a los campesinos, por decirlo así, a través de la imagen. Entonces es también muy bonito. Estos dos trabajos utilizan carteles de propaganda, fotografía como fuentes visuales. El cuarto eje se llama fuentes visuales en la cultura de masas, producción y consumo de estereotipos. Esto es muy interesante porque se parte también de replantear los estudios de comunicación de masas más tradicionales, pensando en los receptores de las imágenes como agentes activos, no solo como, digamos, receptores pasivos. Entonces hablamos del concepto de unas audiencias activas, y acá hay dos casos de estudio. El de Andrés Pérez, que se llama El blanqueamiento de Blanquita. Es un capítulo muy interesante que deconstruye una imagen propagandística que varias generaciones de colombianos vimos en la televisión y en otros medios, que es Blanquita, un personaje creado para vender blanqueadores, pero pues detrás de esto hay todos unos imaginarios de raza y de clase, pues que lejos de cuestionarse son, digamos, que reforzados, ¿no? Es un estudio muy interesante. Y el otro es el de Laura Vigoya, Carlos Gardel, de la imagen al mito, en donde también se ven diferentes soportes, diferentes contextos, cómo la imagen de Carlos Gardel pues ha sido, digamos, que creada y recreada en los procesos de formación de culturas populares, sobre todo en clases medias urbanas, en ciudades como Buenos Aires o Medellín. La imagen de Carlos Gardel como un ícono de la cultura popular. El último eje, el quinto eje, no sé si me estoy demorando mucho, no, se llama construcción de memorias e identidades políticas en clave gráfica. Este eje me gusta mucho porque digamos que los cuatro primeros ejes hacen como énfasis en las imágenes que son construidas
desde el Estado o desde ciertos regímenes coloniales o imperiales, que están articulados a la constitución de identidades nacionales, son producidos desde el lugar de lo oficial o desde el lugar del poder, ¿sí? O los medios de comunicación, etc. Y estos dos últimos capítulos que están en el último eje tratan de ver cómo las imágenes también han sido utilizadas por otro tipo de actores sociales, muchas veces actores sociales subalternos, para también tratar de construir o rescatar unas memorias y posicionarlas en el espacio público. Aquí tenemos dos capítulos también muy interesantes: el de Natalia Maecha, un conflicto entre viñetas, historietas de la violencia política en el Perú, y otro capítulo de Christian Hott que se llama El mito de Allende, representaciones visuales y murales de Salvador Allende en el movimiento estudiantil de Chile 2011-2013. Entonces el capítulo de Natalia es muy interesante porque ella analiza dos cómics que desde lugares diferentes tratan de representar un acontecimiento traumático como lo fue la violencia en el Perú, el enfrentamiento entre el gobierno peruano y la guerrilla de Sendero Luminoso, y cómo pues hay dos cómics que nos cuentan una historia totalmente diferente del mismo acontecimiento, pero también digamos utilizando estrategias narrativas totalmente diferentes. Y el otro capítulo es muy interesante porque trata o toma como fuente los murales, el muralismo urbano que se da en Chile, como forma también de narrar y acompañar un proceso de lucha social, un proceso de lucha estudiantil, que pues fue el movimiento estudiantil de Chile, sobre todo pues, que abogaba por la educación gratuita y de calidad durante pues, años recientes, ¿no? En Chile. Entonces también ver cómo el muralismo retoma una figura histórica importante como es el expresidente Salvador Allende, pero como al lado de Allende aparecen unos nuevos héroes culturales, unos nuevos líderes del movimiento estudiantil. Entonces pues también está, digamos, que construyéndose una memoria del muralismo, integrando unos actores sociales, figuras históricas del pasado, pues como con la lucha social contemporánea. Y como se dan cuenta, pues aquí ya llegamos más hacia la parte del siglo XXI también, ¿no? Me parece que no es gratuito que este último eje nos arrastre toda esta reflexión sobre imagen, política y cultura que viene desde el siglo XIX, y pues terminamos hablando de problemáticas más contemporáneas. Esa era como la taxonomía, la descripción de los ejes de cada uno de los capítulos. Quisiera terminar pues también agradeciendo o reconociendo mejor el trabajo editorial impecable, ¿no? Generalmente trabajar libros con imágenes es difícil y es costoso porque, digamos, tanto para los editores como para los autores, como los diagramadores, la gente que trabaja en la editorial, pues siempre es mucho más complicado, ¿no? Trabajar con imágenes, entre otras cosas porque, digamos, hay muchas variables. Por ejemplo, la consecución de los derechos de uso y reproducción es un complique, porque también se nos sube mucho el costo del libro y después ofrecerlo a un público pues asequible para los estudiantes, para la comunidad educativa, para el público en general, pues también es una variable complicada. Y resulta que este libro tiene 117 imágenes, de las cuales más de la mitad, es decir, 67, son a color, ¿sí? Entonces es un libro que también desde la misma materialidad vale la pena, ¿no? Ver las imágenes en buena calidad, y tiene que ver con lo que decía al principio, de que no son solo fuentes, ¿sí? También nos ayudan a construir, o les ayudan a los autores a construir una narrativa que pueda ser más asequible, más amable, más interesante para diferentes tipos de lectores, ¿sí? No solo historiadores, estudiantes de historia, sino pues que sea en realidad un libro que pueda llegar a mucha más gente, y creo que las imágenes ayudan mucho en ese proceso. Y bueno, también quería decir que no es la primera vez que la editorial del Rosario hace esto.
tenemos dos ejemplos. Uno es el libro colectivo también editado por Sven Schuster, que se llama La Nación Expuesta, Cultura Visual y Procesos de Formación de la Nación en América Latina. Y otro es el de Joven Agucardo Chicanganaba-Yona, Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo Mundo, de lo maravilloso medieval a lo exótico colonial. Son dos ejemplos que muestran cómo la editorial está apostando a este tipo de proyectos, lo cual me parece pues también que debe ser reconocido. Para acabar, yo solo quisiera hacer como 3 preguntas para Daniel, para Sven, pero también algunos de los autores que ven en el público, como Daniela, como Alejandra, como Natalia, ¿sí? Es una pregunta pues para que podamos iniciar un debate y pues obviamente ya después que el público pueda intervenir y hacer las preguntas que les salga, que les nazca con respecto al libro. La primera es si nos pueden contar un poco más sobre el proceso que dio origen y desarrollo al libro, sobre todo haciendo énfasis en lo que hablaba al principio sobre el semillero de investigación. A mí creo que lo que más me gusta del libro, además de que se arriesga a trabajar con imágenes, es que se arriesga a trabajar con jóvenes, se arriesga a trabajar con estudiantes o con estudiantes egresados recientemente, o que sí, que están comenzando una carrera como docentes o como investigadores. Eso me parece muy valioso porque no hay mucha gente que dé ese voto de confianza, y ustedes saben que la academia sigue siendo un espacio muy restringido, ¿sí? Y un espacio muy jerarquizado. Entonces creo que acá se dan unas apuestas interesantes por ese lado. Segundo, cómo ir un paso más allá del uso documental y divulgativo de la imagen en la investigación histórica para incorporarla a nuestras propuestas narrativas. Tiene que ver con lo que ya antes decía, de que no sea solo la fuente, ¿sí? O que no sea tampoco una mera ilustración, sino cómo podemos construir relatos complejos que incorporen o hagan como una hibridación entre texto e imagen. Y tercero, qué retos, posibilidades y dificultades encontraron a la hora de trabajar con imágenes. Bueno, de mi parte eso sería todo. Les agradezco mucho la invitación de nuevo y a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. El espacio quedó un poco chiquito y tampoco hay vino, como dijo el señor Elegencia. Gracias al código de policía, aquí lo que tenemos es jugo para después. Entonces, muchas gracias por venir, sobre todo a los que colaboraron. Estoy muy feliz. Para mí, eso es realmente una celebración hoy. Como dijo ya Sebastián, no es tan fácil hacer un libro así, ¿no? Porque es un libro que sale un poco del canon de lo que se produce en la universidad. Y para mí también ha sido una experiencia nueva. Antes yo nunca había hecho algo así con estudiantes por varias razones. Primero, en Alemania no habría sido posible. Eso tiene mucho que ver con el sistema en Alemania, que es muy elitista. Entonces una propuesta así simplemente la habrían rechazado diciendo: no, un libro con estudiantes, eso no se puede publicar, empezando con esto. Tampoco lo habría podido hacer con mis estudiantes allá, porque los que están acá ahora simplemente son mucho mejores. Entonces, eso suena muy duro, pero es verdad, porque yo estaba trabajando 5 años en Alemania, 2 años en Brasil después, pero siempre en ámbitos de estudios latinoamericanos, pero no profundizan realmente en las disciplinas. En la escuela más bien lo que tenemos sí son disciplinas muy fuertes que colaboran. Entonces eso también se ve en el libro, que los chicos que trabajan historia lo hacen muy bien. También hay antropólogos, sociólogos, también es muy bueno. Y claro, el libro como salió es una mezcla. Tiene algunos que cuando empezaron con esto eran estudiantes todavía, algunos ya eran egresados y algunos simplemente ya eran profes o investigadores profesionales. Entonces tenemos realmente una muy buena mezcla, pero yo creo que la disparidad en términos de calidad entre estos aportes no se ve. Realmente, claro, también tiene mucho que ver con el trabajo de Daniel, que me ayudó muchísimo con la estructura del libro. Por ejemplo, lo que dijo Sebastián ahora, la división en estas secciones
Eso fue Daniel que hizo esto, yo tenía todo caos. También la tapa, que es esa imagen súper bonita de Leo Matisse, también eso fue Daniel. Entonces, en gran parte él también le dio forma a este proyecto. Y realmente ahora se ve como una buena antología que tiene un hilo conductor claro. Realmente lo que se promete en la presentación se cumple también después. O sea, no es como pasa en muchas antologías, una mezcla de cosas que no combinan. Claro que los autores tienen perspectivas diferentes sobre las imágenes, como trabajar con imágenes, como pueden imágenes volverse fuentes para la historia, y más, como dijo Sebastián también, cómo podemos no solo leer imágenes, sino también averiguar un poco más sobre el poder que tiene la imagen, que va más allá del texto, ¿no? Saliendo un poco de la idea que uno puede leer una imagen como si fuera un texto, sino entrar un poco en la materialidad propia de la imagen, en su contexto de producción, su circulación y la recepción, apropiación de las imágenes. Eso de alguna forma es algo que todos comparten, y eso sí le da una muy buena forma al libro. Yo creo que es un libro muy bien logrado. Todavía no hay ninguna reseña, pero hace poco estuve en la Lerna de Norte, estaba esperando a mi novia, de hecho, que estaba en una cita cerca, y detrás de mí había un viejito que sacaba justo ese libro del estante y empezó a hablar con la que trabajaba en la librería. Y él dijo, no, este libro es muy bueno, tiene imágenes de muy buena calidad. Algunas cosas son un poco demasiado teóricas para mi gusto, pero en general le dijo que sí, que le impresionaba mucho la calidad del libro y que no sabía que estas cosas salían de las universidades, ¿no? Que uno espera que es un ladrillo o alguna vaina súper conceptual, cuando realmente, si uno lee estos textos, están muy bien escritos y se ve clara la agencia de la imagen, como dijo Daniel, que también escribió el texto de la tapa, cómo inciden las imágenes en la historia, eso queda muy claro. Entonces yo creo que sí lo hicimos muy bien. Algunas palabras sobre cómo se hizo el proyecto. Cuando llegué a Alemania ya tenía un proyecto que era la nación expuesta, que era mucho más convencional. O sea, en este libro participaron puros profes y investigadores. Y después, cuando empecé a trabajar con el semillero, en ese momento el semillero se llamaba Historias Conectadas, Memoria y Imagen, y yo vi que varios de los chicos tenían realmente proyectos muy buenos. Entonces ahí muy rápido empecé a pensar, nosotros también podríamos hacer algo así con estudiantes. Entonces empezamos a trabajar, era muy duro el trabajo, en algunas fases realmente pensé que no lo íbamos a lograr. Los textos eran muy dispares, algunos trabajaron muy rápido, otros trabajaron muy lento. Entonces en ese momento dije, bueno, yo necesito ayuda, no puedo seguir solo. Ahí contraté a Daniel como coeditor para el libro. Y como ya les dije, él realmente le dio forma a eso y también les metió disciplina a los que participaron. O sea, todos ustedes saben, en algunos casos tocaba revisar 3, 4 veces. Y claro, a diferencia también de otros sistemas, aquí como todo es métricas y evaluación por pares, para que por ciencia se reconozca esto, también pasó por evaluación. Recibimos conceptos que sí nos dieron palo, pero no mucho. Entonces eso también ayudó a mejorar los textos cada vez más. A la final yo creo que yo leí como cada texto 5 veces, y tú también creo 10 veces. Sí, entonces después de 3 años finalmente quedó esto. Realmente no parece tanto trabajo, pero sí lo es. Entonces aprendí mucho de los que participaron y yo creo que cada uno aprendió mucho también, porque es para muchos la primera vez que hicieron un proceso editorial así. Entonces eso sí es algo muy bueno en el Rosario, ¿no? Que lo que dicen acá, siempre lo repiten, lo de aprender a aprender, realmente sí se puede realizar con este tipo de proyectos de, pues, como se puede decir, investigación que también es enseñanza al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, entonces, de nuevo muchas gracias a todos que participaron. Le voy a dar la palabra a Daniel entonces. Buenas tardes también a todos, muchas gracias por venir. Gracias aquí también atrás, que perdón, no puedo verlos bien a todos. Y a los autores por acompañarnos esta tarde. Retomando lo que dices, Ben, pues creo que todos, autores, editores, los que estábamos en el semillero cuando surgió este proyecto, pues nos estrenamos en un proceso que nos llevaría más o menos unos 3 años. Pues llegó el loco de Sven un 8 de diciembre o algo así, y
quería esto para que saliera en marzo del año siguiente. Era una muy optimista, era una cosa que no se podía lograr tan fácil si la queríamos sacar bien, y creo que es un producto que en realidad, como mencionaba Sebastián ahora, logra dialogar muy bien entre los textos de los estudiantes y de los investigadores que con más trayectoria pues han logrado pues dar este producto final. Pues no sé, que no tengo mucho por comentar, pues la experiencia creo que todos la sufrimos un poco entre tanto feedback de lo que estaba pasando con los artículos, pero precisamente porque queríamos que esto surgiera de una buena forma, que las imágenes quedaran bien citadas, que los problemas no solamente privilegiaran un análisis de imágenes, sino también que pudieran tener una conversación con otras fuentes y que pudieran pensar principalmente problemas y no necesariamente piezas desde una perspectiva muy cercana a la historia del arte. Pues no sé si los autores nos quieren comentar un poco de cuánto los molestamos o cómo se sintieron con el proceso. Creo que también como mencionaban ahora, pues la editorial también ha hecho un trabajo impecable con la calidad del libro. Las imágenes han quedado también en un soporte muy bonito, lo cual también viene de la mano con esa apuesta de no solamente utilizarlas como una ilustración o como un ejemplo de lo que estamos diciendo, sino que en serio se puedan ver las condiciones lo más cerca posible en su propia materialidad y cuáles son los soportes en los que estas imágenes se han inscrito para que podamos pensar ese tipo de problemas. Entonces, pues claro, la experiencia en general ha sido muy enriquecedora porque se nos pedía aplicar lo que hemos aprendido en el programa de historia, pero también en ese diálogo interdisciplinar de la escuela, poder pensar problemas pero privilegiando un tipo de fuente y nunca salirnos un poco de ese mantra de que la imagen fuera el eje y el hilo conductor para pensarla pues en su circulación, en poder historizar la mirada del observador, en poder historizar también las intenciones que tiene detrás de esto, las repercusiones que ha tenido, incluso la continuidad que algunas imágenes han encontrado en procesos más contemporáneos, razón por la cual extendimos esto hasta el siglo XXI, porque como se señalaba ahorita, pues los problemas de la memoria son discusiones que de pronto en esta historiografía del arte no hubieran sido pensados en su momento y que ahora empiezan a encontrar todo tipo de espacios en los cuales insertarse. Entonces es interesante que al hablar de imágenes, pues no solamente nos encontramos con proyectos que trataran cuadros o que se metieran con el arte, sino que también podemos a la escena pública, como sucede con los grafitis de Allende, o que pudiéramos llevarlo a la misma prensa, o que, no sé, en el caso del artículo que escribí yo, que pudiéramos pensar un fenómeno económico como la industrialización, pero a partir de imágenes y salirnos un poco de los esquemas muy economicistas, muy de la serie de números, para poder mirar también la visualidad de eso, que en realidad tiene una visualidad muy rica. Entonces pues creo que la aplicación de la formación en historia pues no ha sido solamente para hacer algo a partir de imágenes, sino tratar de hacer ese recorte empírico y a partir de ahí ponerlo a dialogar con fuentes, pero que en general no son fenómenos que se reducen a la imagen, sino que son cosas o problemas o debates que han atravesado la historiografía en América Latina. Pensar el tema de las dictaduras militares, pensar el tema de la propaganda política, pensar el tema de los grupos económicos o de la construcción nacional, pero un poco continuando con esa apuesta que tenía Sven pues en la primera iniciativa que él hizo con La Nación Expuesta, solo que en esta ocasión hablándolo con Sven, él ya no quería que fueran textos colocados de forma aleatoria, sino que se organizaran a partir de unos ejes, y pues no sé, esos son los ejes que han salido. El único eje en el que hacemos un poco de privilegio de una fuente pues es el primero, de la fotografía, pero porque la fotografía se ha visto atravesada por debates en torno a subjetividad, porque en su historia aparece primero como un registro técnico y luego llega a galerías de arte, y eso es un cambio histórico en la mirada. Entonces ese tipo de cosas son las que queríamos mirar, pero ya de ahí en adelante revisitamos el tema de la nación, revisitamos el tema de la propaganda política,
con fuentes muy ricas que no necesariamente pues son conocidas de forma masiva, pero que en su momento sí jugaron un papel muy importante. Entonces no sé si en este pequeño recuento de lo que ha sido esto durante estos años hasta el año pasado que salió, alguien quisiera compartir su experiencia en el trabajo con fuentes y visuales. Mientras alguien se anima, yo quería retomar lo que decías, Ben, de que en realidad el libro es muy parejo, ¿sí? No hay un desnivel entre un capítulo escrito por un digamos, profesor investigador de trayectoria y uno que no. Me leí todo el libro y creo que en realidad esto no es como por decirlo, sino que sí es muy parejo. Y eso a mí me hace sentir muy orgulloso de muchos de los autores que fueron estudiantes míos. Y me uno entonces a esta celebración, ya dejando de lado la parte más racional y siendo un poco más emotivo. Lástima que sea jugo, pero bueno, ahora brindaremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a los editores, algunos autores que están acá? ¿No? ¿Quieren hacer algo? No hay preguntas. Aquí en este lado. Hola, buenas a todos. Bueno, como para Sebastián preguntaba ahorita cómo había sido el proceso de elaboración de la investigación, hubo otro trabajo que se hizo entre todos y era el del semillero de investigación, y hubo un periodo como complicado que fue cuando Sven se fue de año sabático. Y es que se fue a vacaciones, no sé, 3 o 4 veces. Bueno, se fue, para mí fue un año, porque yo era la encargada del semillero. Y lo interesante fue que usualmente en este tipo de grupos de investigación, cuando uno se desarticula de un profesor, como que se le pierde a uno un poco la aguja y se detiene el trabajo. Pero afortunadamente entre nosotros, no sé si es porque ya nos conocíamos de hace mucho tiempo, porque hemos sido compañeros de carrera, incluso pues porque éramos muy amigos y somos muy amigos al interior del semillero, eso también facilitó que dentro del grupo se discutieran los temas entre nosotros. Entonces digamos que ese trabajo como de poder poner en duda los planteamientos del otro sin necesitar como la dirección del profesor, me parece que ha sido como de las experiencias más interesantes del libro, como présteme su fuente y yo le digo que puede encontrar algo que tal vez a usted se le pasó o algo que no vio. Ese trabajo me parece que vale mucho la pena. Y también lo que comentabas, Benny, es muchos de nosotros aún estábamos viendo materias cuando estábamos haciendo el libro, es decir, nuestra experiencia en escritura eran reseñas, que es básicamente lo que uno tiene que hacer en la universidad hasta la tesis. Y es muy interesante porque precisamente uno se da como ese choque de escribir cosas que uno considera según una fuente hasta la tesis. Y este ejercicio sirvió para que muchos se enfrentaran a la escritura de un texto académico antes de llegar a ese proceso. Entonces, como ya todos estamos reflexivos y no sé qué, me parece súper chévere como recordar nuestras reuniones de semillero viernes 4 p.m. en las que realmente entre todos nos sentábamos a trabajar sobre el texto del otro en una dinámica súper de pares, sin la necesidad como de una vigilancia ahí. Eso me gustó mucho. Y ya, fin. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría que ahondaran un poquito más en el proceso de selección de las imágenes y en el proceso editorial. Nos contaran un poco, pues a nivel gráfico, qué problemas, digamos, tuvieron para obtener los derechos de publicación y ese tipo de itinerario, pues, editorialmente. Sobre todo con lo más contemporáneo, pues lo que no está en dominio público. Pues eso era un trabajo alterno o simultáneo que tocaba hacer también pues simultáneo a la producción de los contenidos académicos, y era que como muchos capítulos no solamente se meten con un tipo de fuente, sino que se ven atravesados por cuestiones de prensa, pautas publicitarias, por exposiciones museográficas. Pues eso también un poco rescato lo que venía diciendo Alejandra, también fue responsabilidad de cada uno de los autores pues poder responder por los derechos de autor en caso de que alguna entidad o alguna institución
colocar alguna traba o alguna limitación con la consecución. Hasta el último día tuvimos problemas con los derechos de la imagen de la portada, enviándola a la Fundación Leo Matiz en México el correo diciendo que ellos ya habían cedido los derechos, pero que lo confirmaran porque la editorial estaba solicitando este tipo de cosas. Es una cuestión logística que estaba trazada desde el principio, pero que nos persiguió hasta el último día, y pues lo cual implicaba también que el conocimiento y lo que saliera del libro pues fuera compartido con las instituciones que cedían estas imágenes. Sucedió por ejemplo con el capítulo de Paulo Córdoba sobre Getúlio Vargas y el Estado Novo en Brasil, porque la fundación de Getúlio Vargas también estaba pidiendo unos ejemplares. Entonces todo este tipo de comunicación pues fue algo crucial, pero pues es algo que no va a salir bien a la primera, sino que todo el tiempo toca estar pendientes en caso de que alguna de las entidades pues coloque alguna limitación. Pero sí, o sea, fue algo que hasta el último momento nos dijeron como todavía no tenemos un soporte escrito de la fundación, por ejemplo, para la portada. Y bueno, eso también fue producto de otras carreras que teníamos que hacer con todos, y sabemos que cuando distintas personas con distintos proyectos se aventuran en escribir este tipo de contenidos, pues no todos nos vamos a mover al mismo tiempo y no todos nos vamos a sincronizar. Entonces de aquí a que contestaran los autores y que las entidades también contestaran, porque a veces no lo hacían, pues es algo que genera pues algo de susto, ¿no? Pues que uno no vaya a generar ningún malentendido ni ninguna polémica, pero pues en términos formales esos fueron como los avatares de la cuestión. Comentario corto, como con 116 imágenes, obviamente sí había varios problemas. En general con las imágenes del siglo XIX no había problema, pues obviamente ya no tienen derecho de autor y eso. En algunos casos por cortesía sí conseguimos los derechos de los museos, si eran de un cuadro en un espacio público en algún museo, entonces sí conseguimos. Muy pocas veces nos cobraron, en algunos casos sí tocaba pagar algo, pero nunca era muy grave realmente. Era mucho más complicado lo de la burocracia, ¿no? Escribir, no recibir respuesta, como ya dijo él, hasta el último momento no era tan claro. En algunos casos, yo creo que en algunos casos no conseguimos los derechos, pero bueno, espero que no esté mal. Pero igual mandamos igual las cartas a todas partes. En algunos capítulos donde realmente era muy peligroso porque realmente eran imágenes actuales, ahí sí tocaba improvisar. Por ejemplo, en el de Chile, el de los murales, la chica tenía primero fotografías realmente de varias páginas de internet, todo eso tuvimos que quitar. Entonces realmente ella tuvo que llamar a un amigo en Santiago para que tomara las fotografías en varias plazas públicas. Entonces así tocaba en varios capítulos, y en algún caso en el capítulo de Andrés Pérez no nos dieron los derechos, nos negaron las imágenes. Entonces el único capítulo que no tiene imágenes, pero quedó más chévere incluso así, porque muestra mucho que esas imágenes todavía hoy causan mucha controversia. En este caso eran las revistas Hola y Soho, que habían causado controversia hace como unos 10 años cuando imprimieron esas imágenes, menos años, bueno, no, tampoco, como 5 años, que tenían unas imágenes que recordaron mucho, digamos, a las imágenes racializadas del siglo XIX. En este caso era una familia rica de Cali que tenía sus sirvientas negras detrás, como un poco recordando a otras épocas. Entonces el texto sí tenía una posición muy crítica sobre todo esto, y ambas revistas nos llegaron las imágenes. Entonces eso ya también dice mucho sobre el poder que tienen estas imágenes y en la tradición visual que están en Colombia, de hecho, ¿no? Entonces también en algunas veces el silencio también dice mucho, o la negación. Bueno, yo quería también participar en esa pregunta. Ahorita estoy con los de la editorial trabajando en mi libro de mi tesis doctoral después del Bicentenario. También tiene muchas imágenes, pues porque a mí también me interesa trabajar con imágenes. Y digamos que mi experiencia con ese y con otros proyectos editoriales es que hay que ser bien estratégico, bien flexible. Si tú puedes tomar tú mismo una fotografía, tú eres
el autor que tiene los derechos sobre esa imagen. Y generalmente también a lo que yo hago mucho es buscar en Wikicommons y buscar imágenes con licencia de Creative Commons. Ahí nadie te puede decir nada, entonces toca mirar muy bien qué imágenes, y hay mucha gente en todo el mundo que tiene imágenes, fotos, etcétera, que es, digamos, abierta a compartir las imágenes bajo estas licencias de Creative Commons. Entonces es cuestión de bucear un poco, ¿no?, entre este mundo de las imágenes y los derechos de autor, pero pues se puede, ¿no? Digamos que la idea es ser muy creativo también en estas búsquedas. Bueno, pues yo quiero felicitarlos por el trabajo editorial. Me parece una gran apuesta como trabajar con estudiantes y publicar a estudiantes, eso lo resalto un montón. Yo tenía una pregunta respecto como al trabajo como ya propiamente académico, teórico en el semillero, porque me generó mucha curiosidad algo que dijo Daniel ahorita hace un segundo, y es que digamos que el enfoque fuerte no era un enfoque de historia del arte, pero pues pienso que te refieres un poco como a la historia del arte tradicional, que se enfoca sobre grandes obras o autores pues muy reconocidos o lo que sea, pero pues yo también estoy pensando como en otro tipo de enfoque de historia del arte, tipo enfoques que trabajan mucho como en lo político en el arte, o como otros registros de imágenes en el arte, como lo que hace Didi Burman, por ejemplo, o algo así. Entonces tenía mucha curiosidad, es como cuál era el debate teórico que se daba en el semillero, porque entiendo que muchos de los artículos se germinaron ahí. Esa es un poco la pregunta. Sí, o sea, pues como tú dices, es una apuesta, digamos, que no quiere emular estos debates de la historia del arte convencional, ¿no? Como el genio, las grandes obras, las grandes corrientes, la estética de la imagen. Entonces, eso sí está presente de alguna forma, pero con un enfoque mucho más fuerte en la materialidad y realmente en ver también la performatividad de las imágenes que generan realidades. En ese sentido sí sale un poco de eso. Por otro lado, todos esos debates obviamente están anclados en la historia del arte ya desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, son tipos como Warburg y Panofsky que realmente empiezan con esto. Entonces ellos aparecen también. También trabajamos con la noción de Jonathan Crary, como hacer una historia de la mirada. Eso también está muy vinculado a la historia del arte. También usamos Mitchell, por ejemplo. Muchos de ellos son historiadores del arte, realmente, de formación, que intentan un poco salir de las convenciones, digamos, de lo que hoy en día es la historia del arte en Alemania todavía, por ejemplo. Yo no sé cómo será acá. Y claro, también, por ejemplo, el primer texto, el de Liliana Gómez, trabaja mucho con algunas ideas de Uberman, como, por ejemplo, como algunas formas vienen de diferentes tradiciones y como siguen existiendo en las fotografías o obras de arte hoy en día. Y también tenemos, digamos, un diálogo con esta literatura, ¿sí? Lo mezclamos muchas veces con lo que llamamos la historia visual, que es mucho más propia a la historiografía. Ahí, por ejemplo, hay un autor que no sale en el libro, pero que es muy paradigmático, se llama Martin Baranke, también un historiador de arte, que habla mucho de iconografía política, ¿no? Entonces es un poco tomando algunas ideas de Panofsky, pero enfocándose mucho en el poder de las imágenes en el espacio público, en contextos muy concretos, por ejemplo, el papel de los murales o de monumentos, etcétera, en un régimen socialista, por ejemplo, algo así. Entonces sí intentamos realmente más bien abrir un diálogo entre estas corrientes, no rechazamos la historia del arte o algo así. Sí, no necesariamente es despedirse o alejarse de este tipo de enfoques, sino tratar de proponer un siguiente paso después de enfocarse en las piezas, porque de pronto hay cosas que esta historia del arte que por lo general a Panofsky pues se le asocia como con este acercamiento más iconográfico, es poder no solamente pensarlo en esos términos iconográficos, sino que si estoy viendo ciertos elementos en un billete, por ejemplo, pues la discusión de los billetes se vaya también a las casas de emisión de moneda, que también toque temas como la inflación en ciertas épocas que obligó a que se produjeran más
unidades, o sea, todo este tipo de cosas, o la manipulación de las fotografías para el caso del Imperio en Brasil, son ese tipo de operaciones las que a veces como que uno en la perspectiva iconográfica de pronto podría complementar sin necesidad de agotarlas, y creo que muchos artículos sí tienen citas directas a la historia del arte. Yo también tengo algunas citas a algunas referencias de historiadores de la fotografía que lo han tratado desde historia del arte. Lidi Uberman también va a aparecer en varias de las contribuciones, pero sí es básicamente no agotar el análisis solamente en la misma hora, sino poder desplazarla también a la historicidad que tiene la mirada, a cómo ese tipo de imágenes pues pueden perdurar en el tiempo, pero pues le van añadiendo cosas nuevas, se enfrentan también a ciertas tensiones, y pues también uno le puede añadir dimensiones que van más allá del arte, que pues va como con la vida material, los procesos económicos, cómo poder hacer historia política a partir de la imagen. Son más bien ese tipo de, sí, no es suspenderla, sino complementarla, porque Panofsky y Lidi Uberman también van a aparecer en las contribuciones, pero sí no agotarlo solamente en la iconografía, sino también en los aportes de la historia cultural con el concepto de representación, de poder también meterse en el tema de identidad, de poder meterse en el debate de memoria. Entonces es mezclar como cosas que han llegado después de esa historia del arte. Sí, una última cosa para responderte. También los editores dicen textualmente que tratan de tomar distancia con la historia del arte más tradicional, ¿no? Pues con la justo lo que decías, Ben, hace un momento, la que se fija sobre todo en las características estéticas o artísticas de las imágenes y en sus productores, casi que como genios aislados de todo contexto. Pero si uno piensa, por ejemplo, en Gombrich, pues ya está planteando una historia social del arte, ese tipo de corrientes dentro de la misma historia del arte, o esta revisión crítica de Lidi Uberman de la historia del arte, pues yo sí creo que está muy presente. Y yo hago el símil un poco con la historiografía, pensando en la historia de las ideas, la historia intelectual clásica, y cómo pues ya últimamente hablamos de una nueva historia de las ideas, de una historia conceptual, ¿sí? Que no ve a los grandes pensadores o los grandes productores de ideas por allá geniales, sino las condiciones sociales de la producción de esas ideas, ¿no? Entonces creo que es algo parecido, y creo que pues acá no hay un desconocimiento de, digamos, la tradición de la historia del arte, sino al revés, se aprovechan sus más recientes e innovadores proposiciones. Bueno, vamos así por terminado el evento de hoy. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a ustedes, Sebastián. Los invitamos también, la otra semana repetimos un evento en la librería del Fondo de Cultura Económica, también con Stephanie, que creo que la vi por ahí. Pero bueno, ahí está Stephanie, va a estar el miércoles de la otra semana, los esperamos allá. Gracias. El libro de Stephanie es también producto del semillero. Con mucho orgullo, la tesis de pregrado en historia de Stephanie Sarmiento fue publicado por el Rosario, también salió en el semillero Historias Conectadas, Memoria e Imagen. Entonces estamos muy orgullosos de esto también.
Si quieres después si lo ofrezco. Gentío, No, yo creo que Ahora, disculpe, los invitamos también a adquirir el libro. Hoy tienen un gran descuento. Entonces aprovechar esta oportunidad. Bastantes ejemplares. Aprovechamos también que están los autores que ¿Cómo está? pueden firmar los ejemplares. el artificio. El artificio. no, Arnal, ¿qué es esto? Estaba pensando yo hasta Qué peor. Es más complicado que de cooptar la gente para que a mí me parece que las bibliotecas ahí no tienen las términos generales uno como usuario. Pero tú no tienes que Pero felicidades. Ay, gracias.
¿Es suyo? El de la editorial. Vale. Ah, perdón. Hola, Stephanie. Próximamente te mandaré. ¿Cómo estás? Y yo vi lo del otro, el otro del libro. O sea, no estoy sabiendo que de hecho, yo le estaba mi amiga hizo no sé si se veían algo de eso, pero sí. A ver, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo estás? ¿De quién es ese? Del de la editorial.